Bueno, el tema que vamos a ver hoy es electroerosión y voy a hacer una pequeña introducción antes de empezar con los contenidos teóricos para ponerlos un poco en contexto, ¿no? Cuándo se aplica, un poco del porqué de la electroerosión y todas esas cuestiones en la actividad de fabricación, ¿no? De componentes de máquinas, matrices. Bueno, la electroerosión es un proceso de mecanizado que, a diferencia de los procesos convencionales con los que ustedes ya han visto, tiene un costo bastante alto y no es de los más antiguos, digamos, ¿no? La electroerosión por ahí eh, en la Argentina tiene 20, 30 años cuando empezaron las primeras, no digo las primeras máquinas porque ya había alguna, pero que se volvió un poco más masiva, ¿no? Inicialmente se utilizó mucho en matrices. ¿Y por qué en las matrices? Las matrices en general son templadas y cuesta mucho hacer trabajos de corrección o a veces debido al tratamiento térmico sufren deformaciones. Entonces muchas veces en las matrices había que hacer trabajos de corrección estando templadas. Y la electroerosión tiene la propiedad de que los aceros que están templados no tienen ninguna dificultad respecto de un acero que no está templado a la hora de ser mecanizado. O sea que el material, sea duro o sea blando, no interesa para el proceso. Lo que interesa son las propiedades de conductividad eléctrica y térmicas del material. Entonces, muchas veces no tiene esa gran propiedad y un poco se empezó a usar en las matrices para corregir a veces macanas que se habían hecho o pequeños ajustes que había que hacer. Y otra situación en la cual se inició fue mucho en el proceso de mecanizado de metal duro. En metal duro se utiliza, como ustedes saben, en los insertos, en las herramientas también de perforado, de fresado, de rotación, pero también se usa mucho entre filas y en un montón de aplicaciones que en general son porque hay desgaste y a veces tienen que tener unas formas específicas y las cuales son muy difíciles de obtener por otro proceso que no sea electroerosión. ¿Por qué? Porque el metal duro es muy difícil de mecanizar, se mecaniza con diamante. Eso es un poco cómo se inició. Después, hoy en día, ese proceso se volvió mucho más masivo, hay muchas más máquinas, el costo fue también bajando y hoy hay muchas piezas que ya se piensan en hacer por electroerosión, digamos, ¿no? No solamente es un proceso correctivo o de que hay que hacer un ajuste o uno lo ve como lo piensa por ahí como la última alternativa, digamos, si no lo puedo hacer por los procesos convencionales, voy a electroerosión. Hoy ya por ahí no se ve tanto de esa manera, sino ya se toma como un proceso, no voy a decir como los convencionales, porque tienen una historia mucho más corta, y aparte porque tiene un proceso más caro, pero también un poco ese concepto, ¿no? Bueno, eso para meterlos un poquito en el contexto de la electroerosión. Dentro de la electroerosión también hay procesos que son más usados, más difundidos, y otros que lo son menos, ¿no? Bueno, voy un poquito a una reseña histórica que estaba acá, que hizo Daniel, ¿no? Donde explica que un inglés ya observó en el año 1770 que la corriente eléctrica generaba erosión, o sea, el arco que se genera entre dos conductores debido a la corriente eléctrica en un interruptor genera una remoción de material, digamos, ¿no? O sea, el caso más sencillo para ver es la tecla de luz, que nosotros vemos que el contacto, si alguno desarma una tecla de luz, ni hablar si uno desarma un contactor, un relé, un elemento de tableros eléctricos industriales, donde ve hay un montón de ciclos, hay un montón de salto de chispa, por lo tanto hay un montón de remoción de material. Bueno, ahí se observó ese fenómeno. Luego, alguien que observó ese fenómeno dijo, se puede aprovechar, porque es una manera de remover partículas. Fue ahí cuando en el año 1943 se puso a punto un proceso de elaboración por chispa, o sea, de desgaste. Y por eso el proceso tiene el nombre en inglés Electric Discharge Machining. O sea,
desgaste, mecanizado por desgaste eléctrico sería, ¿no? Si lo queremos traducir al español, pero en realidad en español se llama electroerosión. Yo hago una traducción literal del inglés, como para que entendamos el concepto. Es un desgaste por evaporación del material, ahora lo vamos a ver, o cambio de estado del material en realidad, debido a un arco que salta entre un electrodo y una pieza, digamos, ¿no? Eso es un poco la historia. Vamos a ir un poquito más a los conceptos. Bueno, una vez tenemos que entender entonces que la elaboración se da por chispa. Y bueno, nosotros la llamamos electroerosión, y la corriente que se utiliza para la elaboración de esa chispa, para el proceso, es una corriente continua, donde observamos una sucesión de descargas eléctricas separadas por un tiempo entre dos elementos conductores, electrodo y pieza. O sea, ahí yo dije una palabra clave, elementos conductores. O sea, es indispensable que la pieza que nosotros querramos mecanizar sea de un material conductor. Puede ser aluminio, cobre, bronce, pero no se puede usar acero, por supuesto, metales, ¿no? En general, no se puede usar para plásticos, para cualquier tipo de polímero, solamente tienen que ser conductores. Bueno, dentro de, y bueno, y remarco eso, es un tiempo donde se genera una descarga y después un tiempo donde no hay una descarga y un flujo de material, ahora lo vamos a ver más detalladamente, son impulsos eléctricos, ondas. Bueno, dentro de ese proceso hay fundamentalmente dos tipos, después lo vamos a ver un poco más en detalle. Uno que es un proceso que es sumergido y otro que es regado, se dice, ¿no? En el proceso que es sumergido, digamos, el avance del electrodo, el electrodo en general avanza sobre la pieza, es en un solo sentido, digamos, hay un solo eje. En el que es regado puede ser que haya una mesa en cruz, digamos, ¿no? Y se utiliza alambre de 0,18 milímetros a 0,25 milímetros, es el diámetro del alambre que se utiliza. En general, esto nos da la pauta que se hace sobre las máquinas, la parte de movimientos, digamos, es relativamente sencilla, hay pocos ejes que intervienen. No es como un centro mecanizado donde hay muchos ejes en movimiento, hay pocos. Puede haber uno o dos movimientos. Puede ser que sea uno que es nada más de avance del electrodo hacia adentro de la pieza y otro que sea una mesa que se mueve en dos ejes, X e Y. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más adentro en lo que es el proceso en sí. Estamos hablando de que hay tres elementos fundamentales, o cuatro podríamos decir. Está compuesto por el electrodo, el dieléctrico, el material y una distancia que se llama el gap o entrehierro. ¿Y por qué gap o entrehierro? Porque tanto el electrodo como el material, la pieza, nunca deben estar en contacto. En el momento que están en contacto, ¿qué sucede? Hay un cortocircuito. En el momento que hay un cortocircuito, el proceso no está funcionando bien. Hay algún desperfecto, hay algo que está funcionando mal, que ya vamos a ver de qué se trata. Ese entrehierro, ese gap, puede variar entre una centésima y 4 décimas. Eso está en función de distintas variables, la velocidad con la cual se está trabajando, la calidad del fluido que se está utilizando, la tensión y la corriente de la cual estoy aplicando. Bueno, hay distintas variables que hacen que vaya variando esa distancia. Bueno, muchachos, si alguno quiere hacer una pregunta, me interrumpe, ¿eh? No hay ningún problema. Yo avanzo, no estoy viendo si hay preguntas escritas porque estoy viendo lo mismo que ven ustedes, las diapositivas. Bueno,
acá viendo esta diapositiva podemos entender un poquito del circuito, donde vemos que hay un generador de corriente, de tensión, que es de corriente continua. Hay un condensador, perdón, que es un capacitor, y vemos el electrodo y la pieza. Es un circuito RC, resistencia condensador o capacitor, el cual consiste en que digamos, a ver si puedo mover el mouse. Ah, perfecto. Bueno, aquí se genera la corriente, la tensión, digamos, en la fuente. La corriente hace que se cargue el condensador, acá se acumula, y acá, entre la pieza y el electrodo, hay un líquido. Esto debería estar contenido en una cuba así, por ejemplo, ¿no? Donde esto está totalmente sumergido y acá hay un líquido. En la medida que la tensión es tan alta que rompe la aislación que genera el dieléctrico, hay un salto de chispa que funde el material. En realidad, en realidad es salto de chispa. Por ahí me salió un poco, porque se ven chispas, pero en realidad ese es el efecto, ¿no? Una chispa que uno ve. Lo que hay es una circulación de una corriente a través del dieléctrico que funde el material, y esas partículas se van con el líquido, digamos, y el cual es filtrado. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de detalles. Pero hay algunos conceptos que tienen que quedar bien claros. Primero, yo estoy diciendo que acá entre el electrodo y la pieza hay un líquido aislante. Bueno, eso ya lo saben ustedes, que no existe un aislante perfecto, no existe un elemento en la naturaleza que sea 100% aislante, salvo el vacío, que también es muy difícil de obtener, salvo en condiciones de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, hay una determinada corriente y voltaje en el cual el aislante deja de tener ese efecto y circula la corriente, ¿no? Entonces, bueno, en esa ruptura, perdón, esa tensión de ruptura del dieléctrico es el momento en el cual circula la corriente desde el electrodo hacia la pieza, o entre ambos, digamos, y ahí en ese momento se funde material. Bueno, vamos un poquito a otra diapositiva. Hay otro concepto también que antes de pasar quiero que les quede claro. La calidad superficial en este proceso, y la velocidad de trabajo y todas las variables que intervienen, que ya las vamos a ver más en detalle, ya no dependen como los procesos que veníamos viendo ahora en el avance, en una velocidad de rotación o en las condiciones de corte que veníamos manejando hasta ahora. Es totalmente distinto, depende de variables eléctricas. Por eso acá vemos todas estos son los elementos que interfieren en la variable, ¿no? La corriente, la conductividad que hay entre estos materiales, el dieléctrico, cuál es la tensión de rotura del dieléctrico. Todas esas son las variables muy distintas hasta lo que ahora venimos viendo, ¿no? Bueno, acá nos metemos en un tema que es un poco teórico, ¿no? Recordamos que dijimos que son impulsos eléctricos, o sea, son una sucesión de descargas eléctricas el proceso. Depende de una sucesión de descargas eléctricas. Entonces hay una onda que acá está un poco idealizada seguramente, pero responde a estos dibujos. Yo les voy a explicar un poquito para que interpreten todo esto. Bueno, dado que es una sucesión, hay un tiempo en el cual se aplica la tensión, y hay un tiempo en el cual no se aplica la tensión. Acá está, ¿no? T de tensión on y tensión off, o sea, tiempo de aplicación de la tensión, que la fuente de corriente continua aplica la tensión, y tiempo que no se aplica. Lo cual hace que haya un tiempo total, que es esta T mayúscula, que es la suma de los dos tiempos, que es la del ciclo. O sea, hay un montón de pequeños ciclos en los cuales se va fundiendo el material, se va produciendo la descarga eléctrica. Ah, esperen que
se ve completa, ¿no? La diapositiva, si acá ven que es la claro. Acá se ve lo mismo en la corriente, ¿no? Hay un tiempo de corriente on, vamos a decir, corriente aplicada y corriente sin aplicación. Bueno, comprendido esto, nos metemos más ya en las distintas tensiones que van oscilando, ¿no? Acá vemos que hay un momento donde la corriente está en su máximo. ¿Qué momento es? Es cuando el capacitor está lleno, está full almacenando corriente, ¿no es cierto? Después surge otro momento donde esto, ven que empieza a bajar acá violentamente. Esta es donde se inicia la tensión de rotura del dieléctrico, o sea, donde hay un aislante, que es un dieléctrico, que es un líquido, después vamos a hablar específicamente de ese líquido, en el cual hasta esa tensión está cumpliendo una función de aislante. Después ya no la puede sostener porque se produjo la rotura y entonces la tensión empieza a caer porque empieza a circular entre pieza y electrodo, ¿no? Hasta que, bueno, después se corta la aplicación de la corriente. ¿Qué pasó durante ese momento? El material se fundió, se va por el dieléctrico, ahora lo vamos a ver mejor en gráficos eso. Profe, Sí, tensión de fuente CC es tensión de fuente en cortocircuito. O sea, no, cuando alcanza la mayor tensión o tensión de carga completa del no, ese es capacitor. fuente de corriente continua. CC Ah, es listo, fuente corriente de corriente continua. continua. Listo, listo. Perdón si no lo aclaré. No, no, quería Eh, saber eso porque me estaba, como que Muy buena pregunta. estaba tratando de deducirlo. Está bien, sí, sí. No, esto te indica que es una fuente de corriente continua. Esto es, acá también sabes que tendría que decir que es la tensión de rotura del dieléctrico, porque hasta acá el dieléctrico hizo de aislante. Llegó a una tensión determinada que ya no pudo hacer más, o sea, ya el dieléctrico se rompió y entonces empieza a circular la corriente entre electrodo y pieza y por eso empieza a caer. Bueno, y hasta que se corta el proceso para que ese material que se fundió pueda irse de ahí. Bueno, y ahí hay una sucesión de ciclos, digamos, que son todos repetidos, en los cuales el electrodo va avanzando. Yo creo que lo que tiene que pensarlo, me parece, la forma de pensarlo más fácil es siempre como si fuera, digamos, un electrodo de forma que va avanzando, que quiere hacer un agujero, digamos, ¿no? Más o menos como si fuera una mecha que va avanzando, pero en vez de sacando viruta, va desprendiendo material por erosión, por desgaste. Bueno, pasamos al siguiente, si no hay dudas. Viene sí, sí. Este gráfico se entiende un poco mejor. Bueno, acá es un poco la ampliación de lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ya las variables son otras, distintas a las que venimos acostumbrando. Hablamos de corriente, de capacidad de aislación y de impulsos eléctricos. Entonces, hay unas variables que se ajustan al desbaste y otras variables que se ajustan a la terminación. Por supuesto que, a ver, bueno, creo que es el momento de explicarlo, ¿no? Dado que es un proceso caro, lento, lleva muchas horas, muchas más horas para que en el arranque de viruta, para hacer, por ejemplo, un perforado, eh, los tiempos son tiranos a veces y entonces uno juega siempre una delgada línea entre si el desbaste va a dejar una calidad superficial bastante rugosa, es una rugosidad distinta a la que uno ve en un proceso mecanizado convencional, es como todo, ya van a ver fotos, como material, como pequeñas este, extracciones de material, ¿no? Que se ven. Eh, y después el proceso de terminación, claro, lleva muchísimo más tiempo porque las cargas son más bajas, eso hace que los avances sean más lentos. Entonces, bueno, los tiempos son más altos y bueno, hay una delgada línea donde uno tiene que decidir entre buena terminación o terminación regular y el costo, ¿no?
Eso, bueno, en general pasa siempre, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito del proceso de desbaste. En el desbaste, la corriente es más alta. Esto hace que la capacidad sea más alta. Y el tiempo, ¿vieron? El tiempo on, ¿vieron que, ¿se acuerdan que dijimos el tiempo on, que era el tiempo que se aplica a la corriente, y el tiempo total? La relación de tiempo on es más grande. O sea, es mayor la cantidad de tiempo por lo cual se está aplicando la corriente entre el electrodo y, y la pieza. Y la frecuencia de impulsos es más baja, claro. En la misma cantidad de tiempo, si yo estoy más tiempo con el electrodo aplicando corriente, son menos los ciclos que puedo hacer. Pero cuando trazo la línea y digo la cantidad de tiempo aunque hubo en un tiempo determinado, va a ser mayor que en un proceso de terminación. No sé si me enredé, lo voy a explicar de vuelta por las dudas. Si yo tomo un tiempo determinado, un tiempo fijo, cuando estoy en un proceso de desbaste, la cantidad de tiempo on, que es la cantidad de tiempo que se aplica a corriente, va a ser mucha mayor que la cantidad de tiempo off, en total, ¿no? Aunque la frecuencia sea de pulsos más baja. Bueno, en el tiempo, en la terminación ocurre lo contrario, ¿no? La corriente es más baja, ¿eso qué hace? Que la remoción, el tamaño de la partícula que se extrae es más baja, o sea, el material que se funde es menor y estas pequeñas evaporaciones de material o cambios de estado de material van a ser más chicas, lo que hace que estas erosiones sean más pequeñas, entonces hace que la terminación sea más pequeña. La capacidad, por supuesto, es más baja y el tiempo de on, digamos, que se aplica a la corriente es más chico, por lo tanto hace que pueda haber más ciclos de esos que vimos por minuto o por un tiempo determinado. ¿Quedó claro esto, muchachos? Perfecto. Sí, profe. Sí, bien. Bueno, esta yo creo que es la filmina más interesante, porque acá con esto uno entiende, o sea, hasta ahora vienen recibiendo un montón de conceptos y acá los pueden aplicar. Si entienden esto, entendieron básicamente todo lo anterior. Porque esta es la máquina propiamente dicha, ¿no? Vamos a repasar todo. Esto es muy importante que lo entiendan. Bueno, esta es la pieza. Este es el electrodo, que no son dos, es uno, tiene un agujero, capaz es un dibujo en corte. Bueno, esta digamos que la fijación es donde va agarrado a la mesa. Este es el líquido dieléctrico. Este es el gap o el entrehierro, la luz que hay. Acá, en todo alrededor de toda esta superficie, es donde se generaría la circulación de corriente, ¿no? En toda esta superficie y el material, perdón, y el material fluye. ¿Qué pasa? Acá vemos todo lo que vimos hasta ahora. Decimos que el material fluye. Bueno, ¿qué pasa? Se me va no sé por qué se me va el puntero del mouse. Ahí va. Hay una bomba que está permanentemente haciendo que este fluido circule y hay un filtro que va reteniendo el material que se extrae. Entonces, ¿por qué circula por qué el material es extraído primero? El material cambia de estado, pasa a líquido y luego se solidifica cuando deja de circular la corriente y queda en forma de esferas, o según qué tipo de material sea, pero en general un líquido cuando se enfría de golpe toma una forma esférica. Y va a ir circulando por el dieléctrico por dos efectos. Uno, porque hay circulación, porque la bomba lo está forzando, perdón. Y otro porque la misma explosión, no sé si la palabra es explosión, pero el impulso que se generó por la circulación de corriente expulsa
el material fundido. Se habla de bombeabilidad, digamos, el mismo proceso genera bombeabilidad. No sé si bombeabilidad es la palabra, pero yo lo he leído así, digamos, ¿no? Por ahí no sé si es una palabra que figura en la Real Academia Española, pero yo lo he leído así en alguna gente y lo ha descrito así. Entonces es un doble efecto, ¿no? El mismo proceso expulsa los residuos. Bueno, entonces acá nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. Por un lado, nos damos cuenta que acá hay un líquido que tiene que ser dieléctrico entre la pieza y el electrodo, ¿no? ¿Qué pasa? Profe, Sí, cuando hablaba de bombeabilidad o ese efecto de desprendimiento del material, es sí, cuando el pulso está en modo off, ¿no? Se va desprendiendo. O sea, cuando estoy aplicando la carga o el arco sobre la pieza que quiero trabajar o devastar, o ¿cómo se sí, sí. llama? Mecanizar. Arrancar la viruta, por no arranque de viruta en este caso, pero trabajar. Erosionar en realidad sería la palabra, Erosionar es la porque la palabra, bomba va ah, bien. erosionando la pieza, sí. Es cuando el pulso está, o sea, en modo off, sí, modo off es cuando se va desprendiendo, o sea, cuando no hay aplicación de carga es cuando se va desprendiendo, o es durante también el periodo, o sí, el medio periodo de carga, de OM. Bueno, mira, a ver, yo te lo voy a definir de esta manera, a ver si queda claro. A ver, El desprendimiento, la erosión se produce en el momento que se aplica la descarga. En el momento que se aplica la descarga es porque está circulando corriente entre el electrodo y la pieza. O sea que es, ¿viste en el gráfico este? Acá, en el T-on. En el T-on se sí, está desprendiendo el material. Pero claro, se desprende y va quedando ahí. Y inmediatamente después de que se terminó la carga, que viene ese espacio de T-off, de tensión off, sí. el material empieza a fluir. O sea, Fluir se quiere decir que se va retirando de esa zona, de la zona que estoy trabajando. exactamente, se va con Bien, el dieléctrico, se va con bien. el fluido, digamos, ¿no? Bien, excelente, Entonces, excelente. yo diría que el flujo, porque mientras se está produciendo la erosión, también hay un flujo también, Hay un ¿no? flujo, Digamos. sí. Entonces diría que el flujo se produce en mayor o menor intensidad prácticamente todo el tiempo, el flujo del material. Bien. Pero la erosión se produce nada más en el momento en el cual circula corriente. ¿Está bien? No sé si ahí queda bien definido. Sí, sí, creo que quedó un poco más claro. Calificó bastante. Bueno, bien. Entonces, bueno, acá hay que observar varias cuestiones. Primero, acá nos podemos dar cuenta qué tan importante es que esté limpio esto, porque ustedes imagínense que por un momento que la bomba deje de funcionar correctamente o que el filtro esté saturado y ya no filtre más, o que este líquido esté, y consecuentemente el líquido esté contaminado. ¿Qué va a pasar? Por más que el material quiera fluir por sí mismo, va a seguir habiendo acá contaminación porque va a entrar el flujo va a estar contaminado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si entre estos dos elementos hay partículas que son conductoras, ya la tensión de rotura va a ser otra. Entonces va a empezar a haber un desorden bárbaro, incluso van a empezar a producir cortocircuitos. El proceso va a empezar a modificar sus variables. El proceso se ajusta y es necesario que la calidad del dieléctrico se mantenga desde el principio a fin, ¿no? En el momento donde alguna de esas variables no esté bien, el proceso va a empezar a tener dificultades, ¿no? Calidad superficial, bueno, un montón de problemas va a empezar a ocurrir. Acá otro tema a tener en cuenta que es bueno explicarlo con esta foto. Por supuesto que, si bien la erosión se produce en la pieza, y es donde se produce el 99% de la erosión, hay un 1% más o menos, o un 2%, que es lo deseado, es algo
es un éxito que sea nada más un 2%. Eso va a depender también mucho del material que se utiliza para el electrodo y de la pieza, ¿no? Pero va a empezar a sufrir un desgaste también. Entonces, esta pieza, a ver si se ve con él, esta pieza va a empezar a tener una conicidad. ¿Producto de qué? De que el electrodo también va a empezar a tener una pequeña conicidad, perdón, y que esta parte va a estar durante mucho más tiempo expuesta a la circulación de corriente, ¿no? Porque cuando el electrodo llegue al final a perforar esto, a perforar acá abajo, esta parte de acá arriba, estuvo todo el tiempo en contacto con el electrodo. Y la parte de acá abajo, solo a lo último. Entonces se empieza a formar acá. Los agujeros tienden a ser cónicos. Estamos hablando del orden de la centésima, ¿no? Depende de la profundidad también. Pero estamos hablando de la centésima. Pero bueno, cuando hablamos de un proceso de electroerosión, que en general es un proceso muy preciso, donde se puede trabajar a la centésima con facilidad, y nosotros estamos hablando de que después hay 1 o 2 centésimas de conicidad por ahí en un largo de 100 milímetros, no es un tema menor. Y bueno, como decía, un poco debido a dos situaciones, ¿no? Porque la pieza se sufre mayor contacto arriba que en las partes inferiores, digamos, y porque el electrodo también se va desgastando. Incluso en la salida, también suele haber muchos problemas porque en el momento en que yo perforo esto, ya el dieléctrico no está controlado como está acá. Muchas veces cuando el agujero es pasante, digamos, capaz que en este caso si hay un tapón abajo no ocurre ese problema, pero empieza a fluir por abajo también y ya se va de otra forma y se pierde un poco la variable. Entonces muchas veces la terminación no queda bien. Como también este vértice no queda bien definido. Vieron que en un principio yo dije que se utilizaba mucho en matrices. Bueno, cuando se aplica un proceso de electrolesión en matrices que son para corte, lo típico es que, si bien se puede hacer la forma por electrolesión, después haya que rectificar esta cara, 1 centésima, 2, va a depender del radio que se generó acá, para volver a lograr un filo. Si es necesario, por ahí no, todo va a depender de cuál es la aplicación que yo le voy a dar. Pero bueno, esas son un poco las dificultades que tiene también la electroerosión, ¿no? Bueno, acá habla un poco de lo que estábamos diciendo, ¿no? Las tolerancias son del orden de las 5 centésimas a 1 décima, ¿no? ¿A qué se debe eso? Perdón. El tema de tolerancia también se debe a que, bueno, acá tiene que sí o sí existir una luz para decir que circule el flujo. Entonces, cuando yo diseño el electrodo, porque por ahí tengo que hacer un agujero con una forma determinada, como este que se ve acá, debo tener en cuenta esta luz también. Debo tener en cuenta esta luz porque me va a agrandar siempre respecto a la medida que yo le doy, y aparte porque es indispensable, porque si no, no circula el dieléctrico. Acá la cátedra lo define como overcut, sobrecorte y la curvatura de los bordes, ¿no? Un poco lo que estábamos explicando. Acá se habla de conicidad de 5 milésimas por cada milímetro. Es un poco lo que yo le decía, que en una pieza de 100 milímetros es típico que haya mínimo 2 o 3 centésimas de conicidad. Eso también va variando mucho, ¿no? Va variando un poco en función del electrodo que se utiliza, y muchas veces si uno quiere ajustar esa variable lo hace con un proceso de terminación, o el electrodo se reperfila y se vuelve a utilizar. Hay un montón de variables que yo puedo
aplicar para corregir esa conicidad típica que se obtiene durante el proceso, ¿no? Para que no sea tan grande. A veces no interesa, pero a veces sí, porque todo depende de la necesidad que tenga, ¿no? Bueno, acá vamos a hablar un poco, vamos a introducirnos en... Ahí vieron un concepto en la filmina esa que estaba en lo que yo definí el dibujo de la máquina. Ustedes vieron un tipo de máquina que es por penetración. Pero hay otras dos típicas operaciones de electroerosión con máquinas distintas. Entonces, vamos a mencionarlas una por una. Uno es por penetración, que en general es para obtener formas. Eh, Imagínense que ustedes tienen que hacer un agujero triangular o cuadrado o un hexágono y bueno, lo tienen que hacer una pieza que está templada o tienen que hacerlo con una profundidad muy pequeña. Entonces ya directamente uno de los procesos más usados es la electroerosión. Y se hace un electrodo con la forma específica que ustedes necesitan, el cual va avanzando de la manera que venimos explicando y va removiendo material. Hay otro tipo de... A ver si está acá. Hay otro tipo de deporte que se llama por hilo. Después vamos a ver un video. Y consiste en ese caso, en el caso de corte por hilo, la mesa se mueve en dos ejes. Vamos a decir una mesa en cruz que se mueve en X y en y el hilo que está atravesando, ¿no? En ese caso, la pieza no está, digamos, sumergida en el dieléctrico, sino que el dieléctrico, por capilaridad, corre a través del alambre. Es un alambre que se utiliza para corte, un hilo, que suele tener entre 0,18 y 0,25 milímetros. Entonces, en realidad, para el que no lo vio nunca, puede imaginárselo como un corte por plasma, como un corte por láser, pero es con una mesa igual que se mueve en dos coordenadas, en dos ejes, perdón, y el hilo va atravesando de punta a punta. Hay que enhebrarlo, la pieza tiene que tener un agujero, enhebrarlo y después se empieza a mover. Y en este caso, el dieléctrico fluye alrededor del hilo. Después vamos a hablar más específicamente de ese proceso. Y después hay otro, que es por capilaridad, que se utiliza mucho para lo que es agujeros, en general de diámetros o de dimensiones pequeñas, no importa si tiene forma redonda o qué forma tenga, pero son agujeros profundos, pequeños, ¿no? Que muchas veces a la hora de realizarlos con una mecha o con una broca es muy difícil, y estamos hablando de agujeros del orden de 1 milímetro, digamos, ¿no? Con un electrodo de forma, por ahí es posible. En el caso de esos procesos, vamos a ver que el dieléctrico fluye también por capilaridad y en algunos casos que es posible, el electrodo va girando. Eso ayuda al centramiento y el giro también del electrodo ayuda a la bombeabilidad. O sea, genera un flujo de dieléctrico que lo va como expulsando, digamos, ¿no? Al hacer girar, más la presión que se genera al momento del salto de circulación de corriente, hace que haya un efecto de bombeabilidad que ayuda a expulsar el material contaminado, vamos a decir, ¿no? El dieléctrico contaminado y bueno, se filtra y todo como vimos antes. Acá explico un poco, creo que lo que ya vimos antes, ¿no? La palabra, lo que es cómo es la remoción, que ya lo dijimos, ¿no? Hay un proceso de fusión del material, expulsión, o sea que el material se funde, se distribuye en el dieléctrico y al cortarse la circulación de corriente, disminuye el calor inmediatamente y se solidifica. Y ahí es cuando fluye, ¿no?
Las temperaturas típicas del proceso son entre 5.000 y 12.000 grados centímetros. Bueno, y eso hace que se descomponga el material y en el caso que sean piezas que están sumergidas, se producen humos y vapor. Si ustedes ven algún video de algún proceso, van a ver que hay como un burbujeo y otras cuestiones que se ven típicas del impulso ese que se genera. Bueno, acá se remarca un concepto que... Profe, Sí. consulta de paso. ¿El dieléctrico también cumple la función de refrigerante? O sea, ¿tiene doble función? Y bueno, claro, en realidad sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿tiene propiedades? A ver, me refiero si tiene el dieléctrico cuenta con propiedades de refrigerante. Bueno, ahora vamos a hablar del dieléctrico. Les termino Listo, ok, listo, y sí, súper. ahora, no, pero está bien Capaz que que no, porque de justo paso. habló y del tema de los Sí, vapores y se me surgió eso. claro, capaz que lo que pasa, está correcto pensar que sea un refrigerante. Lo que pasa que es como que es indispensable en el proceso, digamos, ya es más que un refrigerante. Es como que es parte, viste Sí, que todo, es el medio también es el puede. medio, Sí, claro, puede, viste. puede. Yo no sé, es verdad que cumple función de refrigerante, pero yo no sé si decir que es un refrigerante, es el medio, digamos que, Sí. porque cuando uno Bueno, me hace un imagino refrigerante, también que es para controlar el arco, ¿no? O en el y, proceso. y para controlar el arco, vos lo que haces también es cortar la corriente, digamos, ¿no? Sí. Pero, y sí, en realidad controlás el arco también con el dieléctrico, porque lo controlas con la distancia, Por con eso. las características del dieléctrico, eh, bueno, esas son las más importantes, ¿no? Y con la limpieza, ¿no? También vamos a Sí. suponer una situación ideal donde el dieléctrico está totalmente limpio, ¿no? Donde recién se inicia un proceso, pero con todas esas variables uno controla el arco, ¿no? Yo ya diría que no sé, Germán, que se te ocurre, pero para mí ya no, es un medio, digamos. Es cierto, cumple función de refrigerante, pero es el medio. No, no, tal cual, es el medio y además, como bien comentabas vos ahí, es justamente lo que controla ese nivel de tensión y por ende también, o sea, la tensión de perforación, que como vos bien decías, cuando se contamina con el material que uno viene mecanizando o inclusive después con la utilización y demás, cuando el eléctrico se va contaminando, te va variando justamente esa tensión de pico y en consecuencia también el pico de corriente y demás. Y muy importante ahí lo que vos mostrabas, Pablo, en ese gráfico, que justamente esas variables de tensión, de duración del pico y de altura de la tensión es justamente lo que manejan el proceso de desbaste, de terminación. O sea, que evidentemente el dieléctrico, más allá de que, bueno, inevitablemente termina refrigerando, ¿no? Porque iba a estar toda la pieza sumergida, pero considero que es muy, muy importante justamente para el control de la erosión en este caso, ¿no? Porque influye directamente en el parámetro de tensión y por ende de circulación de corriente, ¿no? Bien. Bueno, acá voy a remarcar un concepto que yo lo dije al principio, pero apareció acá en la filmina y nunca está de más que quede bien claro. Es un mecanizado que ya no depende de las propiedades mecánicas del material, sino de las características térmicas y eléctricas. O sea, como dijimos al principio, acá da lo mismo si tenemos que mecanizar un acero que está templado y es muy duro, o el mismo acero que tiene propiedades totalmente distintas y no está tratado térmicamente, porque en realidad no depende de la dureza o de estas variables, sino de las características térmicas y eléctricas. Por supuesto que va a cambiar cuando sea un aluminio, porque tiene otras propiedades térmicas, otras propiedades eléctricas, pero esas son las variables que dependen, no la resistencia mecánica, la resistencia al corte que tiene un material que va a ser mecanizado, que es lo que nos influye notoriamente en los demás procesos que venimos viendo hasta ahora, son otras las variables. Bueno, acá nos metemos bien, bien adentro de lo que pasa, ¿no? Un poco también, esto un poco aclara lo que preguntaba el muchacho anteriormente. ¿Cómo es no me acuerdo el apellido? Está buenísimo. Yo cuando vi este dibujo, que lo había visto hace bastante, pero lo volví a ver ahora antes de dar la clase, y dije, la verdad que está muy bueno. Acá se ve punto a punto cómo va avanzando lo que es las partículas que quedan después prendidas, cómo circula la corriente, bueno. Acá vemos el punto, vemos, vamos a repasarlo un poquito. El ciclo. El ciclo está acá, todo el ciclo completo, como vimos anteriormente. El tiempo on y el tiempo off
está acá. Está acá. Paso a paso sería segundo, milisegundo a milisegundo, ¿qué sucede? Primero tenemos un pequeño tiempo, que es donde se carga el capacitor, o sea, se empieza a acumular la corriente. En ese momento no está circulando la corriente entre el electrodo y la pieza. Por eso hay partículas acá todavía, que esto es partículas que están fluyendo todavía y que están contaminando el dieléctrico, porque igual una pequeña contaminación existe. Aún acá no hay circulación. Ven que hay una carga, digamos, empieza a haber circulación, ¿no? Empieza a haber circulación desde una punta hacia otra. Y acá ven cómo empieza el momento donde sí circula corriente. Digamos, acá no llegó al material todavía la corriente, a eso me refiere, ¿no? Está circulando por el dieléctrico, pero todavía no está entre el electrodo y el material, y la pieza, vamos a decir. Acá ven que se ve esto, esta formita. Esto es el material que se va erosionando. Es como si por acá circularía corriente y es el material por el cual el material que recibe la descarga. Acá va aumentando y acá ven, la corriente fundió este material. Es como que esto ya es un líquido, está en estado líquido. Se cortó la corriente, ese líquido que estaba acá, ven, acá estaba lleno de líquido. Este era el espacio que ocupaba el líquido. El líquido se enfrió violentamente, porque dejó de circular la corriente, y se distribuyó en partículas en el dieléctrico, el cual va a seguir circulando y se va a llevar a esta partícula. Y ahí volvemos al punto inicial. Eso es lo que pasa en la pieza. ¿Qué pasa en la parte eléctrica? Simultáneamente, bueno, a la vez que empieza a circular corriente entre la pieza y el electrodo, se empieza a descargar hasta que se descargó totalmente, que es el tiempo donde ya esto es un líquido, donde se descargó totalmente, y después viene el tiempo de time off, el tiempo de tensión off, digamos, ¿no? Donde acá ya no se está aplicando ninguna corriente y es un tiempo que sirve para cargar bueno, no se está aplicando corriente, así que no se está cargando el capacitor. Pero es un tiempo donde fluye el material removido, no las partículas que quedaron. No sé si entienden ahí lo que sucede. Es como la situación micro de lo que pasa, lo que uno no ve, es lo que está sucediendo. ¿Queda claro eso? Excelente, profe. Bueno, la verdad que es muy bueno el dibujo. Paso a paso. El paso a paso, esta parte está... Sí, se ioniza, ¿no? ¿Eso qué sería? Los simbolitos de estos de iones positivo y negativo ¿Esto? representan la circulación de la Es la corriente. circulación de corriente, claro. Bien. Esto es la circulación de corriente. Ven acá, recién está pasando de un lugar a otro y acá ya está, bueno, en la medida que, Circulación, sí, que, sí. que las flechas se van metiendo un poco más adentro. Y esto es lo bueno, que se ve como uno se va formando la piletita perdón, de líquido, ¿no? De líquido, que es el material fundido. En realidad no deja de parecerse a lo que es en algún momento como si fuera un electrodo, ¿no? Una soldadura. Por eso se llama electrodo y pieza, ¿no? Empieza a haber una fusión del material, Bien. pero a nivel micro, ¿no? Bueno. Pero cuando cursé soldadura, Sí. había un momento donde se hablaba de la soldadura, que no me acuerdo si era la TIG, y que se hablaba sobre la soldadura de aluminio. Sí. Y en un momento explicaban el profe que para poder romper la capa de alúmina que se forma sobre el aluminio, Sí. se usaba un proceso muy similar a esto, donde durante la fase, no me acuerdo si positiva o negativa, de la corriente alterna, se rompía, digamos, pasaba lo mismo que acá, con el mismo efecto. Se rompía la capa esa superior y recién ahí se podía hacer la soldadura. Pero me hizo recordar mucho al efecto este. Y sí. Ahora Si que lo uno mencionabas como una soldadura, es lo mismo. Claro. Si uno lo ve a nivel micro ahí, son micro soldaduras, digamos. Lo que pasa es que no soldamos. Justamente para que no se suelde, se interrumpe. Se interrumpe para que no se suelde y el material que se fundió se vaya.
Claro, se hace Bueno, la pileta líquida esa La y se pileta va líquida, con sí, el... estaba pensando en eso. exactamente. Sí, Bueno, esa pileta líquida que se mostraba ahí estaba contenida por por el dieléctrico. por el dieléctrico. Y después se lo bien, lleva al bombeo. así es. Después de eso, cuando se corta el pulso eléctrico, es como que ese líquido se particiona todo, ¿no? Se particiona y queda como en esas partículas, se solidifica, como Así decía es, usted. Bien, en pequeñas partículas. pequeña Bien. partícula. Bueno, acá vemos un poco las posibilidades que hay para el flujo, ¿no? Para la circulación de flujo. Acá estamos hablando del ejemplo de, electroción por penetración, ¿no? De forma. Bueno, no, este podría ser incluso el de orificios, el capilar, ¿no? No, digamos, no es el proceso de electroerosión por hilo, porque si no tendría que estar atravesada la pieza por el electrodo. No es este el caso, es o el de penetración o el de capilaridad. Bueno, vemos que se puede aplicar el dieléctrico de esta manera, lateralmente. Esto hace que empuja así y el líquido terminaría saliendo por acá. O en realidad no, perdón, esto es al revés. Esto se aspira por acá y, y ahí hace que el flujo sea inverso, ¿no? Va aspirando estas partículas. Después presiona a través del electrodo. Esto sería, digamos, en la medida que se logre es ideal porque hace que el flujo sea, y más si es una pieza cilíndrica o un cuadro o un triángulo, hace que mejora la circulación, digamos, ¿no? Acá puede estar un poquito desbalanceada, acá mejora notablemente, ¿no? Y esta, bueno, es la presión a través de la pieza. Digamos, la misma energía que se libera por el arco que se genera acá, por la fusión, empuja el material y después empuja, digamos, el fluido, ¿no? Hace un efecto de debilidad. Y aparte hay que sumarle que después el electrodo avanza. Y eso hace que, bueno, que se vaya expulsando el líquido. Digamos que este no es el más eficiente, ¿no? Pero bueno, la máquina se va adaptando las variables que lo hace en forma electrónica automáticamente en función de esta variable, ¿no? O sea, el avance y las condiciones de erosión del proceso se van dando en función de la eficiencia también del fluido. Me preguntaron un poco sobre el líquido aislante, el fluido aislante, perdón. Sí, es aislante también. El dieléctrico. Y les voy a dar algunas características. En realidad, si uno lo ve, es parecido al fluido de corte que se utiliza para mecanizado. Y tiene algunas cuestiones en común. En realidad es una grasa aislante, pero es soluble también en agua. Entonces, por eso tiene algunas características parecidas, pero son grasas especialmente diseñadas para este proceso que son altamente dieléctricas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este líquido eléctrico, tenemos que saber que son líquidos parecidos, digamos, tienen algunas cuestiones comunes con los refrigerantes. Me vino un poco a la mente también cuando dijo este alumno a ver si refrigeraba el proceso. Tiene algunas cuestiones en común, ¿no? Pero bueno, el otro soluble es una emulsión de aceite, bueno, esta es una grasa, tiene distintas características, ¿no? Tiene eso en común, que es una emulsión y que es también una grasa, digamos, tiene algunas cosas parecidas, pero tiene características específicas para este proceso, ¿no? Bueno, acá es una foto, por supuesto ampliada. A ver, acá de decir cuántos micrones, de 100 micrones ampliada, con micrómetro, perdón, de 100 micrones, donde se ve cómo queda la calidad superficial, desbaste y determinación, ¿no? La de la izquierda, desbaste y determinación. ¿Vieron que hablábamos de corrientes mucho más pequeñas? Bueno, estas corrientes mucho más pequeñas que se utilizan por tiempo más corto hacen que la erosión sea mucho más chica. Acá hay erosiones mucho más grandes. Ustedes vean esto.
no hay ningún cráter tan grande como este acá, ni ninguna cresta tan grande como esta acá, ¿no? Si bien acá no estamos hablando de rugosidad, creo que no hay ninguna información de rugosidad, a simple vista se puede ver que acá hay cráteres mayores y crestas mayores. Bueno, y ahí está lo que decía, ¿no? Del material desprendido. Este es el residuo típico, que es lo que pasa cuando un líquido, perdón, sí, cuando un metal se funde en un medio líquido, después cuando se enfría queda con esta forma de esfera. No sé si alguna vez has soldado, voy a dar un ejemplo medio tonto, pero que has soldado con estaño y eso, también cuando se enfría en un medio se hace en forma de esfera, si uno después lo enfría con agua, no sé si alguno ha probado hacer eso, de soldar con estaño. Sí, profe. Bueno, acá vamos a hablar del material del electrodo. ¿Cómo estoy con el tiempo? A ver. Bien, Pablo, son las 8:20. Así que, no, Está bien. perfecto. Sí, creo que vamos bien. Sí. Bueno, el material del electrodo es fundamentalmente un material que tiene que tener un alto punto de fusión para que se funda, lo que tenemos claro es que se funda el material de la pieza y no el electrodo. Entonces, con esas características, el que más usamos es el grafito, porque tiene un punto de fusión muy elevado, tiene un costo relativamente bajo y es fácil de mecanizar. Otro de los materiales que se usa es el tungsteno y sus aleaciones, tanto así también como el molibdeno, ¿no? Pero, por supuesto, cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Y sus desventajas, ¿no? Vamos a hablar un poco de cada uno. El grafito tiene, es fácil de mecanizar, pero tiene, y es económico, ¿no? Y tiene un muy alto punto de fusión, lo cual hace que no se desgaste fácilmente. Por contrapartida, es de fácil fractura, daña el polvo que genera, puede dañar un poco las máquinas, digamos, las máquinas herramientas. Esto no va a pasar si nosotros mecanizamos una sola vez grafito, pero si mecanizamos siempre grafito es un polvo que es conductor, se mete en los contactos y puede generar daño. Sin embargo, es uno de los más usados, ¿no? Después, otro elemento usado es el cobre. El cobre tiene la ventaja de que es muy fácil de mecanizar, más fácil que el grafito, pero tiene un poco de más baja duración. Esos dos, tanto el cobre como el grafito, son los que se usan generalmente para penetración, que en general es donde se les da forma, ¿no? A estos electrodos. Después tenemos otra familia de electrodos, ¿no? Que son los de latón y los de molibdeno, que se utilizan mayormente para lo que es corte por hilo. O sea, los hilos suelen ser de latón o de molibdeno. Ahí en ese caso tenemos cada uno, también el latón y el molibdeno tienen sus ventajas y sus desventajas. El molibdeno tiene la ventaja que es reutilizable, pero el latón es descartable, se utiliza una sola vez, pero se puede utilizar en mejores condiciones de corte y se puede obtener mejor calidad superficial. Así que bueno, esas son un poco las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? No hay ninguno, siempre en todas estas cosas, no hay nada que sea lo ideal, sino que hay una aplicación distinta para cada necesidad. Bueno, yo acá le tenía agregado que las máquinas en el corte por hilo se utiliza mucho para el corte de metal duro, porque bueno, es muy difícil de cortar, como ustedes imaginarán, como dije al principio, se mecaniza con diamante, así que ya imagínense en herramientas de diamante para mecanizar el metal duro, estamos hablando de costos altos, el corte por hilo es una buena opción para el corte de metal duro. Bueno, vamos a ver qué... muy bien. Otro tema.
Vieron que hablamos que el electrodo va sufriendo desgaste. Y cuando necesitamos obtener formas determinadas, hay que producir ahí dice final shape, shape es afilado muchas veces, ¿no? Yo diría un reconformado de la pieza, ¿no? Volver a darle la forma original al electrodo para que la terminación sea la apropiada, ¿no? Si yo necesito, acá se ve un fondo de una pieza, podría ser, ¿no? Ven que hay una forma toriférica, digamos, por decirlo de alguna manera, y si yo quiero que esa pieza sea, que el fondo sea totalmente recto, tengo que ir reconformando el electrodo, ¿no? Por el propio desgaste que tiene. ¿Cómo vamos? ¿Entendieron la parte de los materiales, de todas las distintas alternativas que hay para materiales? No sé si lo dije un poquito rápido, ¿eh? Me dicen, ¿eh? Quedó claro, profe. Sí, creo que está bien. No, me surgió la duda del grafito y el cobre, o sea que se utiliza para penetrado. Sí. Y alguna desventaja que tenía el cobre con respecto al grafito, o sea. Sí, tiene un punto de fusión más bajo. Más bajo, ¿no? Entonces hace que dure un poco menos el electrodo. La ventaja del electrodo de grafito es la durabilidad, digamos, ¿no? Sí que se puede comparar con uno de tungsteno, pero la fragilidad creo. Bueno, claro, tenés razón. ¿Sabés qué no mencioné lo del tungsteno? Perdón, creo que lo mencioné, pero después no di las características. El de tungsteno tiene como contrapartida digamos, hacer un electrodo de tungsteno, estamos hablando de un costo muy alto, mucha fragilidad. Un poco pasa por ahí el uso del grafito, que es el más convencional para lo que es de penetración junto con el cobre. La verdad no sabrías decirle cuál es el más usado, entiendo que cada cual tendrá su nicho, digamos, ¿no? Pero el de tungsteno seguramente es un electrodo que se hace cuando hay un trabajo para un poco más de producción, donde el volumen es más grande, porque debe ser más caro debe ser, no, es más caro el tungsteno, ¿no? Quedó claro ahí, perdón, omití un poco dar datos del tungsteno. Y después acá es un poco repasar los conceptos que venimos mencionando, ¿no? Capaz que uno se va adelantando a veces para ir explicando. Cuando hablamos de erosión, hablamos del desgaste que sufre el electrodo. Perdón, me confundí. Cuando hablamos de desgaste, nos referimos al desgaste que sufre el electrodo. Cuando hablamos de erosión, es lo que sucede en la pieza. Y acá, bueno, habla un poco de lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Que la tensión de ruptura del dieléctrico depende de la distancia entre las partes, del poder del aislante y de la contaminación del entrehierro. Creo que ya venimos hablando de eso mismo, ¿no? Y acá, bueno, un poco que habla que la erosión es del 99% y el desgaste del electrodo tiene que ser menos al 1%. ¿Ya se acuerdan que le dije alrededor del 1% más o menos? Bueno, acá habla de cuándo utilizar, esto yo un poco lo mencioné al principio, ¿no? Para que ustedes entiendan un poco, introducirlos en el tema. ¿Cuándo se utiliza la electroerosión? Recuerden que EMD es EDM, perdón, es en inglés. Entonces, ¿cuándo utilizarlo? Cuando el material tiene gran dureza, gran resistencia a la tracción, es difícil de mecanizar. En esos casos nos conviene utilizar electroerosión. A veces es la única opción o la más viable, ¿no? Siempre es un tema de costos en general lo que nos obliga a decidir eso. A veces cuando hay que hacer formas complejas, muy irregulares, no hay otra forma de obtenerlas. Agujeros de formas muy irregulares muchas veces es la única opción. O agujeros muy pequeños, muy profundos, donde pensar en una broca a veces se hace muy difícil o capaz que el costo de una fabricación de una broca
termine siendo más caro que el mismo electrodo, ¿no? Bueno, acá habla también, ¿no? Condición de fabricación, necesidad de no dejar babas, requerimientos de hermandad entre punzón y matriz. Bueno, muchas veces ahí, claro, cuando yo tengo una forma muy determinada que es de punzón y matriz, la única forma de obtenerlo, o la forma más económica, más rápida de obtenerlo es por electroerosión. Creo que un poco es lo que yo mencioné al principio, si no queda claro, me preguntan, ¿no? Bueno, acá está el proceso que veníamos hablando, pero así como antes yo les mostré un dibujito, donde dije, es muy importante que tengan este dibujito, que era el de electroerosión por penetración. Acá es muy importante porque acá vamos a aplicar todo lo que venimos hablando de corte por hilo. Bueno, repasamos sin perder mucho tiempo. El alambre suele ser de latón, cobre o molibdeno. El latón, ustedes saben que es una lesión donde en general puede haber un poco de bronce y cobre, no es una lesión especial. Donde ven que el dieléctrico, acá, bueno, acá el dibujo es un poquito esquemático, ¿no? Pero en general fluye, perdón, a través del alambre, ¿no? Y durante el proceso fluye, no está sumergido, lo que les decía. Esta es la pieza de trabajo. Este es el wire salambre en inglés, o cable también, ¿no? En realidad cable a veces dice cable, pero bueno. Y esta, bueno, son poleas donde hay una conductora y una conducida. En general, esta es la que va enroscando y va tirando de esta, va desenrollando el alambre y acá pasa por unas guías. Bueno, y acá nos da un detalle del dibujo ¿no? Ven que acá hay una curva como un ángulo, bueno, acá está. Habla del diámetro del alambre y del gap, que es la distancia esta, ¿no? La distancia. Y slot, claro, slot es ranura en inglés, no sé cómo traducirlo. Kerf, realmente en inglés no sé qué significa. El slot es el ancho en los destornilladores, también es el ancho, digamos, ¿no? Por decirlo con el kerf, no sé qué significa. Pero bueno, acá habla, entonces, creo que después de todo lo que hablamos, debe estar más o menos claro esto, ¿no? De cómo fluye el alambre, el dieléctrico, la pieza, el entrehierro o el gap, y cómo esto está fijo, suele estar fijo, ¿no? Yo siempre lo he visto así, y la mesa se mueve en cruz, en X y en Y, y va desplazando la pieza y va haciendo el dibujo que nosotros requiramos. Las velocidades de avance son muy amplias. Acá se ve de 2,5 a 150 metros por segundo. Bueno, y acá habla un poco de lo que hablábamos, ¿no? Anteriormente. Ventajas y desventajas del hilo de latón y molibdeno. Habla del costo de que el latón es más alto, el hilo se desecha, la rugosidad es muy buena, buena velocidad de trabajo, fácil de enhebrar. Perdón. La pieza va sumergida en el eléctrico y permite una mayor inclinación del hilo. Esto siempre y cuando haya que hacer cortes con un ángulo determinado, ¿no? Y acá, bueno, habla de las bondades de molibdeno, el costo es más barato, más económico, se reutiliza el hilo, la rugosidad es buena, no tan buena, acá habla de muy buena, la velocidad de trabajo es más baja, es más difícil de enhebrar, eso es por la dureza del material, por la capacidad de deformación, digamos, ¿no? El dieléctrico es más en chorro y permite una menor inclinación. En el caso yo tengo que hacer un corte inclinado, digamos, ¿no? Bueno, acá hablamos de electroerosión por capilaridad, que es el proceso que yo mencionaba que es el más usado para perforado, ¿no? Justamente la palabra capilar un poco
lo determina, ¿no? Es como un perforado de un capilar, un alambre muy fino. Acá habla que se emplea en general para agujeros rectos de entre 2 décimas y 3 milímetros y profundidades hasta 200 milímetros de largo. O sea, imagínense esto, o no vamos a algo tan extremo, pero pensemos en 1 milímetro, 200 milímetros, pensémoslo contra una mecha, es imposible. O sea, es la alternativa cuando uno tiene que hacer un agujero así. Prácticamente, creo que no me quedo corto si digo la única. No sé si, capaz que, bueno, hoy el láser es una alternativa también vigente, pero esta es una alternativa muy, muy posible, ¿no? Creo que la mejor alternativa, y más incluso cuando hablamos de superficie, de aceros templados e incluso de metal duro. Bueno, acá habla... claro, acá habla del tema de las deformaciones, ¿no? Porque el electrodo puede ser tan esbelto que si yo ejerzo alguna presión demasiado alta con el dieléctrico, puedo deformar ese electrodo, lo voy como pandeando, puedo desviarlo para un lado y el agujero se desvía. Entonces tengo que trabajar a un caudal muy, muy controlado, digamos, donde el dieléctrico tiene que estar súper limpio, el caudal súper controlado. Es un proceso muy delicado, digamos, bastante más delicado que el de penetración o el de corte por hilo, por la limpieza, por el poco espacio para que fluya, perdón, el dieléctrico y todas esas variables, ¿no? Y en algunos casos, si se puede, si lo permite el proceso, es ideal aplicar la rotación, porque, bueno, me ayuda a la circulación del dieléctrico. Pablo, una consulta sí, más. Sí. No llego a imaginar cómo sería el agujereado por este proceso. Porque yo volví para atrás, hice una captura del corte por hilo, Sí. de la proyección que hiciste de la filmina, creo que la primera, esa. Veo que el corte por hilo arranca en este diagrama de corte que se ve acá. Hay como un camino recorrido, acá se ve, es el slot que marca, Sí. pero no llego a ver el agujereado. ¿Cómo haría el agujereado si yo quiero mantener, cómo explicarme, el plano o el material completo y que arranque un agujereado de ese diámetro, manteniendo todo mi alrededor? En realidad, acá es distinto porque vos ya acá tenés un material que está perforado y enhebrás o arrancás desde un lateral, como se ve en este caso. En el otro arrancás de un lleno. Digamos, acá vos tenés una mesa que se desplaza en X y en Y, y el otro arrancás como si fuera por penetración. Bien. O sea, la máquina avanza solamente en un eje, que podría ser Z a profundidad, digamos, ¿no? Y a vos lo que te sorprende me parece que digas, ¿cómo se pueden hacer diámetros tan chicos? Sí, esa es mi pregunta. Y bueno, es que el electrodo es extremadamente fino, digamos, ¿no? Y ahora vas a ver algunos dibujos de electrodos que creo que hay más adelante. Perdón. Creo que no hay video de esto, porque hay un par de videos, creo que no está el video de eso. Ahora lo vamos a ver. Sí, hay un video, perdón, Ahora lo vamos a ver en un video. Si querés, mirá, no sé si con esto te aclaré un poco. Si querés, después del video retomamos un poco el tema, ¿querés? Sí, más que nada para imaginarme cómo sería porque acá sí o sí tenés que enhebrar. Acá enhebrás, porque hay un agujero o arrancás desde el costado. Por eso. Arrancás de un lleno, como se parece más. En realidad, si vos me decís a qué se parece más, y se parece más al proceso que vimos anteriormente, que era por penetración, que a este. La gran diferencia es que en el otro, en el que vimos anteriormente, se hace sobre una pileta donde está el líquido, digamos, cubriendo la pieza, toda la superficie. Acá es como que fluye a través del electrodo. Sí, puntualmente. Ya lo vamos, mira, cuando lo veas, viste que una imagen. Sí, vale más que 1000 palabras. Después del video, retomamos el tema, ¿dale? Dale, perfecto. Bueno, acá habla de la erosión, electroerosión capilar, y habla de los tubos metálicos.
Pero acá es el caso, y habla de los tubos metánicos donde el aporte del fluido dieléctrico es por el interior, que estamos hablando ya de agujeros mayores, ¿no? Ahí está. Yo quería llegar a esto. Este, por supuesto, estamos hablando de capaz que de 5 milímetros, de 3 milímetros. La verdad que no sabría decirles bien, porque, digamos, no es algo que yo maneje todos los días en realidad. ¿Cuál es el diámetro más chico de electrodos que tienen circulación por el interior? No sé si Germán, si vos sabés eso. Yo No, no. Pablo, no tengo el dato, no, así preciso de diámetros no. Tendríamos que tener algún especialista en la electrorreacción en la cátedra. Para que Sí, tal necesitamos cual. uno. No, alguien que ande todos los días con esto y que por ahí esté súper informado, que Sí, esté en este tipo de industria, ¿no? Pero bueno, no sé cuál es el diámetro más chico, pero ven, esto es un electrodo 10 puntos porque tiene circulación por adentro, ¿no? Bueno, acá repite un poco lo que yo les dije, de qué diámetros abarca, que agujerea aceros templados, bueno. Y acá, bueno, un poco lo que seguimos con lo que preguntaba el compañero. Esta es la bobina de alambre, que es el electrodo. Esta es la pieza. Y ven, arranca desde un lleno, no se enhebra. Esta es una pieza que hay que hacer un agujero así. Pasante o no. El electrodo es de tungsteno. Y esta es la guía cerámica. Ustedes seguramente se van a preguntar cómo puede ser que de una bobina que está enrollada, luego termine saliendo algo recto. Bueno, esto parece difícil de creer, pero esto acá está muy simplificado, pero muchas veces cuando se desenrosca un alambre hay alguna especie de rodillo, guía que se va regulando de manera tal que el alambre, eh, digamos, entra en un periodo, esto está en un periodo plástico acá, ¿no? Pasa se deforma de tal manera que vuelve a un periodo plástico donde está, pues se vuelve a obtener digamos, que se vuelve a hacer que esté derecha, digamos, ¿no? Que esté, yo lo he visto en bobinas de acero, hay un montón de bobinas que se logra eso, ¿no? Con guías y acá, esto está muy simplificado, hay algunos rodillitos, digamos, otras cuestiones que faltan acá para que se vuelva a hacer algo totalmente recto, digamos, ¿no? Que esté totalmente sin deformaciones. Bueno, ese es un poco el esquema, ¿no? Acá falta el dieléctrico, pero el dieléctrico, en realidad, cuando ustedes vean el proceso van a ver que es vertical, porque el dieléctrico fluye por acá y va mojando. Yo no sé por qué este está así. Posiblemente este proceso capaz que era todo sumergido, la verdad. No lo sé, capaz que esta foto es esquemática. Porque Profe, ahí sí, retomando el tema, entonces la bobina de alambre se empieza a desenrollar pasando por las guías de cerámica y la punta de lo que vendría a ser el electrodo empieza a consumir la pieza o a erosionar la pieza, sí, logrando esa perforación, ¿no? sí, Y esos diámetros, como decía, bastante difíciles de lograr por este método. sí. ¿Y del Imagínense otro lado esto. se toma después el alambre? ¿O se va No, consumiendo a medida que va avanzando, se va consumiendo? y el alambre se va consumiendo porque eh, por eso hay un electrodo de tungsteno que se va alimentando. Lo que pasa, vos siempre pensás que se consume mucho menos que la pieza, es lo que veíamos Sí, antes. No, pero si yo tengo que hacer el agujero pasante, por supuesto pasa, pero si el agujero tiene que ser un agujero ciego, que por ahí llega hasta la mitad de la pieza, llega hasta ahí. Esto que está acá para mí es esquemático, hay que imaginárselo sí, sí, sí. el electrodo vertical. Esto debe estar así para acomodarlo dentro de la filmina o algo de eso, ¿no? De hecho, cuando en las fotos anteriores que vieron de la máquina, el proceso del electrodo estaba vertical y en el video que vamos a ver van a ver que es vertical. Acá lo tienen. Acá hay un poco, así sería, digamos, ¿no?
movimiento de los ejes, ven, para arriba y para abajo. Puede haber un desplazamiento en el otro eje, yo creo que se está agujereando, en realidad ahí no lo aplica la máquina, porque en realidad la máquina puede ser, tener cierta versatilidad también, ¿no? Después hay una bomba donde filtra dieléctrico, todo parecido a lo anterior, el generador de corriente continua. Ven, y acá habla de giro. Ven que hay un eje de giro, eso es la condición ideal, ¿no? A veces se puede dar o no, depende de la forma que tenga el agujero, y también depende de que el electrodo no sea demasiado fino, porque si es demasiado fino puede tener un efecto negativo porque lo empieza como podemos decir, va a empezar a girar desbalanceado, lo empieza a deformar, ¿no? La misma rotación. Y acá habla, claro, un poco lo que decía, ¿no? Que en lo que explicaba en anteriores procesos, es el mismo proceso, pero otras modalidades de máquina, ¿no? O de uso de este proceso, que en la salida se forma un cuello, porque en la salida el dieléctrico tiende a escapar por acá, el dieléctrico varía la calidad del proceso, y aparte por el desgaste, si es muy fino, si es de un diámetro muy pequeño, el desgaste va a ser mínimo, pero según como sea el diámetro para el electrodo también empieza a sufrir un poco de desgaste, entonces en la salida digamos que el diámetro va a ser un poco más pequeño que durante todo el proceso de perforado, ¿no? Hay una pequeña conicidad, un cuello. Bueno, acá hablamos un poco de las ventajas del proceso de electrorrosión, creo que ya la fuimos mencionando, ¿no? Ausencia de fuerzas de corte, permite mecanizar materiales frágiles y templados, buena rugosidad, varía con las pasadas, mecanizado de formas muy complejas y tolerancias pequeñas, ¿no? Muy, muy precisas. Desventajas: la limitación de que el material es conductor. En el caso de las formas hay que fabricar un electrodo específicamente. Siempre hay una pequeña rugosidad, ¿no? Y una conicidad en las paredes y en el fondo, ¿no? La difícil manipulación de los electrodos de grafito, que son delicados, son frágiles, y que los tiempos de mecanizado respecto a lo que es el arranque de viruta o el corte por láser, otro tipo de procesos, son mucho más lentos. Podemos pasar a ver los videos ahora. Estas son fotos, pero vamos a ver los videos. Vamos a intentar ver los videos. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Yo diría, veamos los videos, porque por ahí le aclaran algunas cosas y después hacemos algunas preguntas. ¿Les parece? Perfecto. ¿Se ve el video entonces? Ahora sí, profe. Disculpen la falta de cancha con estas herramientas. Bueno. Los problemas técnicos del vivo. Del vivo, claro. Ahora entendemos por qué cobran tanto. Bueno, ahí se ve un poquito, bueno, aparte se escucha el ruido, ¿no? Que por ahí molesta un poco. Este es el caso del corte por hilo, donde se ven las chispas, por eso en un momento dije las chispas, que en realidad fue un efecto, ¿no? Y se va a ver, esta es una máquina bastante extraña, porque en general suele ser una mesa, hay una pieza cilíndrica, pero bueno, ahí se ve cómo fluye a través del hilo el dieléctrico. ¿Estos son de su autoría, profe, los videos? O sea, de una industria que fue. ¿De mi autoría? No. No, o sea, si este video lo hizo usted. No, para nada. No, este video estaba en el aula. Ok. De hecho, siempre las máquinas que yo vi, bastante distintas a estas, ¿no? Porque son más tipo una mesa en cruz donde se va moviendo
más parecida a lo que es el corte por plasma o por láser. Todas las máquinas que hay por electrodegradación en general son las mismas de ese tipo. Excelente. Yo pensaba que iba a cortar la pieza en toda y hizo un escalonado. No sé, Germán, vos, esta máquina me Sí. parece bastante extraña, ¿no? Vos has visto Sí, más. no, claro. Nosotros la que tenemos es tal cual lo que vos decís, Pablo. Más parecida a una mesa en cruz y tenés el hilo que vos sí lo enhebrás arriba y después tenés la parte de abajo, ¿no? Inclusive te permite, por ejemplo, hay máquinas que te permiten no interpolar en el plano por respecto el cabezal de arriba respecto al cabezal de abajo, pues es que es un corte con inclinación y demás, ¿no? Otra cosa que, bueno, que hay que tener en cuenta siempre que uno corta con el hilo es el tema de la sujeción de la parte que uno va a cortar, ¿no? Porque el hilo es bastante frágil y sobre todo en estos casos, como en esta máquina, que el hilo de tungsteno y que el hilo justamente hay que enhebrarlo, lo que hay que tener en cuenta es que cuando se separa la pieza, que la pieza misma no nos corte el hilo, ¿no? No termine apretando, no termine cortando el hilo en sí. Como los esfuerzos, no hay esfuerzos de mecanizado, a veces se puede sostener con imanes, ¿no? Digamos, si el material es magnético, el que queremos cortar, bueno, lo podemos sostener con imanes y demás. Pero como bien dice Pablo, la disposición de esta máquina es media rara, esa forma de herradura que tiene donde se sujeta el hilo es bastante extraño, ¿no? No es Sí, como y aparte que tiene un divisor, o sea, de giro. No es, Sí, tiene un plato es divisor. una aplicación particular, ¿no? Exactamente. Y acá, claro, el enhebrado del hilo es al principio, no es que se enhebra a través de la pieza, ¿no? Claro, tal cual. Y es Acá, estático. exactamente. Profe, ¿esto genera rebaba este proceso? ¿El corte por hilo? No. No. Al contrario, acá, no sé si ¿ven el puntero también? Sí. En esta zona es donde se genera un pequeño radiecito. Claro. Es lo que hablábamos acá, ahí se genera un pequeño radio. Ah, ok. Es genial. Sí, lo que sucede con estas piezas es que por ahí una de las desventajas también, como uno puede mencionar como desventaja, es que este proceso, no particularmente el de hilo, bueno, el de hilo se puede utilizar para un proceso de herramienta, pero por penetración sobre todo, esa capa que ahí Pablo nos mostraba bien con la macrografía, ahí donde se ve la imagen con el microscopio electrónico, esa capa es una capa que se denomina capa blanca, que es bastante frágil y es muy dura, ¿no? Tiene una capa que es del espesor de micrones y que es muy difícil de pulir, por ejemplo. Las matrices que van pulidas Sí, tal cual. Cuesta bastante en comparación con un material mecanizado, ¿no? Y además en esa capa blanca también se generan como algunas fisuras en algún momento también, que por ahí en un herramental o en una matricería puede terminar en poner una vida útil un poquito más corta. Y encima es difícil de sacar, digamos, ¿no? Después se termina muchas veces con un pulido a mano en matrices y en uno... Yo en el trabajo he hecho muchas veces piezas con electroerosión y el pulido final ha sido a mano para eliminar esa rugosidad, ¿no? Cuando uno necesita una calidad superficial buena, digamos, superior a la que obtiene con este proceso, muchos procesos se terminan haciendo a mano. Puse esa foto para que ustedes vean cómo es una máquina CNC también en realidad, ¿no? La que hace los movimientos. Y después hay otra cuestión para tener en cuenta. Así como ustedes en un proceso de mecanizado convencional ajustan la velocidad, el avance y todas esas variables, en este tipo de máquinas se controlan electrónicamente y uno elige en realidad el tipo de acabado que desea y en función de eso introduce el tipo de material, el tipo de rugosidad que pretende, acabado 1, 2 o 3 será regular, bueno y determinación, o bueno, cada máquina tendrá un poco su menú. Y después la máquina se va ajustando sola, porque va detectando cuando la chispa, el arco, se está generando bien. Y de hecho, si nosotros no mantenemos bien limpio el dieléctrico, nosotros no, la máquina empieza a fallar o no hacemos una limpieza de los filtros o de la bomba adecuada,
se empiezan a generar los cortocircuitos. Ahí la máquina sola retrocede. O sea, el cortocircuito es un problema y la máquina lo detecta y en vez de entrar en un régimen que la máquina va avanzando, en el caso de la penetración, por ejemplo, ¿no? La máquina va avanzando sola. En ese caso, que haya un cortocircuito, la máquina retrocede automáticamente, aumenta el gap. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿les muestro otro video? A ver. Dale. Vamos Profe, a... ¿puede ser que cuando el dieléctrico esté contaminado puede llegar a cortar el hilo en el caso de electroerosión por hilo? Que el mismo cortocircuito generado Claro. corte el... Sí, es posible. Sí. Sí, porque aparte no tiene la posibilidad, como en el que es de avance, de penetración, digamos, de aumentar la distancia. Ahí la distancia es prácticamente fija, digamos, ¿no? Entonces sí. A ver si puedo compartir el otro video, ¿eh? Téngame paciencia un minuto. Creo que es este el otro, a ver. ¿Lo están viendo? Sí, perfecto, Pablo. TSH3AA is used in drilling the initial hole of wire EDM and also for drilling hard metal materials. Its wide drilling range is from minimum 5. Estaba tratando de escuchar el inglés. Ahí vieron que eso para que vean que no decimos mentiras. No, está diciendo que bueno, es ideal para materiales muy duros, ¿no? Habla de la distancia que puede penetrar y no llegué a escuchar el diámetro del wire, ¿no? Del alambre. ¿Vos llegaste a escuchar, Germán? No, Pablo, no lo llegué a escuchar. A ver, lo voy a poner de vuelta para tratar de escuchar. Y ustedes también, los que habrá algunos que saben mejor inglés que yo incluso, ¿no? TSH3AA. In 1984, Top EDM developed the first electron discharge machine and is sold to Japan over 1,000 sets. TSH3AA is used in drilling the initial hole of wire EDM and also for drilling hard metal materials. Its wide drilling range is from minimum 0.15 millimeters to maximum 6.0 millimeters. Minimum 1.5. 1,5 milímetro dice, ¿no? A ver. 6.0 millimeters, 0.15 millimeters to max. Its wide drilling range is from minimum 0.15 millimeters to maximum 6.0 millimeters. It is all in. Ahora, 0.15. De 0.1 a 6. Sí, a 6 de 0,1 a 6 milímetros. Exactamente, 0,1. 0.1 es cerca, una décima. Claro. A 6 milímetros. Así que es más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Sí, creo en la diapositiva inclusive creo que decía 0,2, ¿no? En la que... Sí. It only takes 200 seconds to drill a 1 millimeter hole on 200 millimeter depth material. Bueno, lo pongo de vuelta para que lo vean entero porque lo interrumpí. Aparte es cortito. TSH3AA. In 1984, Top EDM developed the first electron discharge machine and is sold to Japan over 1,000 sets. TSH3AA is used in drilling the initial hole of wire EDM and also for drilling hard metal materials. Its wide drilling range is from minimum 0.15 millimeters to maximum 6.0 millimeters. It is all-in-one construction and has very easy installation. It only takes 200 seconds to drill a 1 millimeter hole on 200 millimeter depth material.